Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una causa en la cual la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil declaró la inconstitucionalidad del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación, por entender que dicho artículo es de carácter discriminatorio en el sentido de responder al concepto tradicional y cerrado de familia y ser violatorio del derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada familiar. En el caso que 3 personas habían solicitado al registro civil y capacidad de las personas de CABA la triple filiación de un niño que había sido concebido por la reproducción humana asistida. Este fallo fue apelado por el recurso extraordinario federal. Intervino la Corte, que revocó la sentencia por entender que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiatorios y también por considerar que la sentencia de Cámara no había fundamentado sustancialmente o suficientemente por qué razón consideraba que este artículo era de carácter discriminatorio, porque no se perseguía a ningún grupo determinado en particular. Así también remarcó que, como ha dicho la Corte, en reiterados fallos, la oportunidad, mérito o conveniencia de la norma debe ser determinado por el Poder Legislativo al tiempo de lo que es su facultad, que es de legislar, y que el Poder Judicial no tiene un poder de control sobre esto, sino que solamente en supuestos excepcionales en los cuales pudiera ser vulnerado algún derecho de carácter constitucional. En tal sentido, lo dicho, hizo lugar al recurso, revocó la sentencia apelada y ordenó que vuelvan los autos al tribunal de origen a fin que se determine quiénes iban a ser de las personas solicitantes de la triple filiación que iban a ostentar el vínculo filiatorio. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales. Y aquí seguimos en Aires Constitucionales con nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Alejandro Nató, que es doctor en Derecho, ha sido defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, preside el Centro Internacional sobre el Estudio de la Democracia y la Paz Social, es especialista en conflictos públicos a cargo de la Oficina de Gestión de la Oficina de la de la Defensoría del Pueblo de la Nación, conferencista nacional, internacional, profesor universitario y tantas cosas más. ¿Cómo está, doctor? Bien, es un gusto enorme estar contigo. Gran privilegio tenerlo en este espacio. En estos momentos tan particulares que está viviendo el mundo entero, la humanidad de conflicto, una situación absolutamente dolorosa, y la pregunta disparadora de la entrevista y que luego vamos a ir recorriendo por diferentes caminos es si es posible aspirar a un mundo en paz a vistas de semejante conflicto, ¿no? Sí. Son varios los conflictos que hay, sí, y nadie sabe hasta dónde van a llegar.
parecieran ser que están focalizados en cada uno de los lugares donde se expresan, pero globalmente tienen incidencia en cada una de las regiones y pareciera ser que la incidencia económica permea el mundo entero. Lo que es cierto es que hay una cultura de convivencia que se ha generado a partir de la estructuración de Naciones Unidas que se está desmoronando, que se está desvirtuando, a partir de una lógica de intereses e imposición de fuerza. Cada quien en función de lo que necesita, en función de lo que quiere, en función de una proyección de su área estratégica, geopolítica, dice, bueno, yo voy por aquí. Y se generan este tipo de escenarios bélicos en los cuales se sacan resultados que son inciertos, porque la verdad que ninguna guerra tiene un objetivo sano. Es absolutamente insano y deleznable. Sin embargo, sigue siendo un modus operandi. Cuando se estructuran las Naciones Unidas, se hace para asegurar la paz y la seguridad en el mundo, para tener también un orden jurídico internacional de algún modo previsible. Bueno, pero cuando se hace, ponen a los 5 ganadores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, dentro de una estructura que es el Consejo de Seguridad y que ellos ordenarían el sistema a partir de estar allí con ese poder de veto. Ahora, ese poder de veto le da un grado de influencia que también fue mal utilizado, porque el veto le pone límite al derecho y abre el camino de la política. Y casualmente son países que tienen mucho que ver con estos escenarios bélicos. Claro. Las grandes potencias, en este momento puede haber una batalla comercial entre China y Estados Unidos, puede haber una disputa más que nada, a ver quién impone lógicas de poder dentro del mundo comercial, pero lo que sí hay, lo que está pasando en Irán, lo que pasa en Israel-Palestina, lo que aconteció en Venezuela, lo que podría llegar a ser hoy el estrecho de Hormuz, que verdaderamente está mostrando que el flujo comercial, económico del petróleo y del gas natural no pasa por allí y si pasa puede llegar a ser bombardeado. Los bombardeos directos en determinado tipo de lugares, pero sin un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Ha cambiado la lógica de la belicosidad, pero no pueden esos países que están allí escindirse del lugar de importancia que tienen al momento de decir, bueno, ¿cómo es el tema de los armamentos? ¿Cómo son los flujos dinerarios? ¿Cómo es el blanqueo del dinero atrás de los intereses que están en juego cuando hay una guerra? Y lo que me tengo que preguntar es que si estas nuevas reglas de juego que se están tratando de imponer a partir de la fuerza no están cambiando, reconfigurando todo el tablero internacional de una lógica de poder nueva que todavía no está constituida. ¿Puede Taiwán ser un espacio también beligerante dentro de muy poco? Esto es lo que prevén todos los que están siendo analistas de guerra. Ahora digo, ¿puede haber paz dentro de un mundo que se está midiendo en correlación de fuerza a partir de los escenarios bélicos, que están cruzados por lógicas religiosas, por sistemas autocráticos, por gente que antes tenía un discurso que decía yo hago la guerra en nombre de la paz, yo hago la guerra en nombre de la democracia? Ahora ni siquiera lo dicen. Sí, cambió la narrativa, ahora la guerra se hace porque hay intereses concretos y se manifiestan esos intereses concretos. Sí, hay algo que es temible en este sentido porque pareciera ser, doctor, que es la ley del más fuerte. Sí, sí. Y no se está respondiendo al derecho internacional y los derechos humanos están siendo violados de una manera atroz. Bueno, teóricamente, cuando alguien invade un país o alguien produce un hecho bélico, le buscaba la vuelta para decir yo estoy acá haciendo lo que tengo que hacer para restituir los derechos y que la gente tenga... Claro. Bueno, pero no pareciera ser que estos escenarios terminen con, especialmente
No, pero hay muertes de civiles, heridos civiles. Sí, o sea, pero especialmente lo que vemos en Irán. En Irán, si algo pasaba, después de la represión de enero, es lógico que había un descontento total y también un sistema, un régimen absolutamente ajeno a lo que puede llegar a ser las aspiraciones democráticas, ajeno a lo que puede llegar a ser los estándares de convivencia. Esa cantidad de muertos, 5.000 muertos, la ONU acaba de decir, la ONU y por otro lado la Unión Europea, que los acaba de sancionar, acaba de decir que había 5.000 muertos más allá de los 3.100 que reportaron ellos. En una represión, una protesta. Sí, sí. Y una protesta por el aumento del costo de vida, por el aumento, por la devaluación del peso. Y la verdad es que uno dice, esta es parte de un sistema de convivencia. No, esto es un desastre desde el punto de vista de lo que puede llegar a ser un régimen que quiere perdurar a costa de lo que sea. Entonces, es lógico que alguno diga, bueno, ¿qué hacemos para poder mejorar esto? Pero no es el objetivo el que hacemos. Acá se empezaron a bombardear desde distintos lugares con algún otro objetivo que todavía no está claro, ni siquiera es muy visible y no es tangible porque nadie sabe hasta dónde va a llegar esto. Porque también hay una reacción y también si algo pretendía ser a muy corto plazo, puede llegar a ser a muy largo plazo. Vos decías antes, permitime que te tutee. Sí, por supuesto. Vos decías antes que el derecho no llega. El derecho humanitario está para humanizar la guerra, para ponerle límite a ya... Bueno, si esto acontece, pongámosle un límite. Es que todos son personas, los iraníes también son personas. No hay duda. Y donde hay muertos, no se puede justificar, no hay justificativo a los muertos. Claro. Y menos hay justificativo cuando traspasar los límites que te impone el mismo derecho humanitario a partir del Convenio de Ginebra de 1949. Mirá, vos no podés bombardear un lugar que pertenece a un hospital. Vos no podés bombardear un colegio. Bueno, y está pasando. Y morir, entonces, niñas. Esta lógica de la imposición de la fuerza se está viendo mucho más que lo que las reglas de convivencia que se han generado durante todo el siglo pasado, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la están tergiversando, la están dejando de lado, esta es la verdad. Sí. Y la están dejando de lado casualmente los países que tienen más poder dentro del sistema de reparto de poder que tuvo las propias Naciones Unidas cuando se erigieron. Entonces, esos 5 países, que si no lo saben son Francia, el Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos, en muchos escenarios de estos escenarios bélicos tienen que ver ellos o aliados de ellos. Y no estoy endilgando a esos países la responsabilidad, pero sí muchos de ellos están presentes en estas guerras. Entonces lo que quiero decir es, ¿se puede aspirar a la paz? Y yo digo, me voy a basar en algo que dijo Francisco, desarmemos nuestros corazones, me voy a basar en que si nosotros no cambiamos el modo de convivencia, no cambiamos nuestras formas de tratarnos, nosotros podemos hacer muchísimo para poder en cada uno de los escenarios sentirnos interpelados por este mundo que nos toca vivir y hacer lo mejor que podemos para vivir en paz, en la medida que nosotros entendamos que esto está a nuestro alcance. Entonces digo, empezar por los niños, buscar los bienes comunes, la cultura del buen trato, tratar de ver cómo resolvemos nuestros conflictos. Hay un camino a transitar por parte de todos nosotros, más allá de la crueldad de estos escenarios que se vienen dando. Claro, hay una realidad también que usted mencionaba y que esto es así, que son los regímenes totalitarios. Entonces está como esta contraposición de los países con otras posiciones absolutamente que respetan los derechos humanos, que dicen, bueno, esto, digamos, hay que combatirlo. Igualmente se están reduciendo otro tipo de causas que tampoco quedan muy claras respecto de la invasión. Entonces es como que los derechos humanos están siendo avasallados tanto interna como externamente, en el caso de Irán, o sea, tampoco están siendo respetados internamente. Sí, obviamente. Entonces aparte, es una encerrona para esta gente. Hay regímenes teocráticos, pero también hay democracias que están vaciadas de contenido.
También hay, Sí. hay cultura de odio en muchos países. También hay maltrato por parte del poder hacia los propios ciudadanos. Por supuesto. En algún otro programa charlábamos sobre lo que era la reacción del Estado frente a la expresión social. Y la realidad es que estamos viendo que los mecanismos de atención que deberían tener los sistemas para poder cubrir una dinámica en la cual exista bonomía, volvamos a dinámicas de convivencia a futuro, que pensemos que hay un futuro posible, bueno, lo tenemos que construir cada uno de nosotros. Yo creo que hay un camino para poder ver si con los ajustes y reajustes en cada uno de nuestros ámbitos de actuación podemos hacer una diferencia. A mí me parece que volver a los niños, a mí me parece que volver a alguna búsqueda de impacto y resultado en cuanto a la incidencia que puede llegar a tener la opinión pública internacional frente a estos escenarios es fundamental, pero también hay que pregonar con el ejemplo. Sí. ¿Qué hacemos con los desplazados? ¿Qué hacemos con la emergencia sanitaria, con la hambruna? ¿Qué hacemos con todo esto? Sí. Porque es la consecuencia directa. Yo te diría que de esta hay situación, Meli. algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo actual, que son las desigualdades y las violencias. Si a nosotros no nos afectan los escenarios desiguales, si estas desigualdades que son tan profundas, que vienen también de una lógica del capitalismo, de un capitalismo de acumulación, un capitalismo de mayor tipo de ganancia para la concentración de la riqueza y que algunos queden como excedente social y que la inteligencia artificial posiblemente deje más excedencia el día de mañana, bueno, lo que tenemos que pensar es qué tipo de lugar le encontramos a una nueva dinámica de convivencia en estas nuevas reglas de juego que se tienen que constituir. Porque si algo está claro es que se rompieron las reglas. Y si algo está claro es que tiene que haber nuevas reglas. Exactamente, la sensación es que no hay reglas. No hay más reglas. Entonces las nuevas reglas las tenemos que construir nosotros. Y nosotros tenemos que darle mejor calidad a la democracia, nosotros tenemos que peticionar a las autoridades con mayor tipo de rigurosidad, nosotros tenemos que ser más firmes frente a lo que es la corrupción, nosotros tenemos que exigirle al periodismo hacer buen periodismo. Claro. Nosotros tenemos un lugar dentro de lo que es el camino de la búsqueda de nuevas reglas de convivencia a futuro. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo lógicas de poder se imponen en todos lados. Y esas lógicas de poder son las que marcan esas nuevas reglas de juego si no le ponemos límite desde el poder ciudadano que todavía existe como para poder contrarrestar dinámicas en las cuales a las personas no se las tiene en cuenta. Dinámicas en las cuales a las personas se las deja de lado. Entonces las personas tienen que volver a recuperar su capacidad de acción. Nosotros juntos, con unas reglas de equivalencia, tenemos que empezar a pensar cómo no mirar solo la baldosa, sino mirar el patio, cómo articular todas las relaciones que tenemos y a partir de esa articulación, cómo esa puesta en común empieza a dar un ejemplo que puede decir, miren, por allá donde van ustedes, todos nosotros no queremos ir. ¿Y qué organismo juega este rol? ¿O organismos? Yo creo que tiene que ver mucho con la labor que está cumpliendo no solo el tercer sector, sino muchísimas instituciones en muchos países. En América Latina lo vemos, hay muchos movimientos, no solo sociales, sino también movimientos de minorías difusas, temáticos que están promoviendo un encuentro social que busca ámbitos de discurso, ideas, reflexiones y posicionamientos. Hoy en día hace falta múltiples posicionamientos que verdaderamente puedan generar incidencia. Si no hay incidencia, si no se puede tener un nuevo ámbito que nos junte a todos y que pueda decirle a los estados, miren, queremos vivir en paz, no va a haber paz, porque los sistemas siguen... Individualmente por estado. Claro. Los sistemas siguen buscando cómo sobrevivir a lógicas de me interesa esto, quiero esto. Y hoy... guste o no nos guste, los recursos naturales, las energías que son las que buscan cada uno de los países en cada uno de los lugares. Hay depósitos residuales en el mundo que algunos países pueden servirle a las superpotencias para dejar ese lugar
que ya no sos un excedente dentro de la lógica de la desigualdad, sino sos un excedente geográfico para poder dejar las porquerías que sobran en algunos lugares del mundo. Y yo lo que creo es que si no hay una unión regional, si no hay una nueva lógica de integración, si no se busca a través de los mecanismos de relación que existen y se potencian y se institucionalizan, difícilmente se pueda lograr algún grado de incidencia en este nuevo mundo que se está reconfigurando. Por eso vuelvo a lo de antes. Yo creo que cada uno puede hacer lo suyo en su lugar. Esa es la baldosa. Ahora, que tenemos que mirar el patio y que el patio lo tenemos que construir y le tenemos que exigir a ese patio determinado tipo de pautas desde la baldosa de cada quien, y no hay duda. Y estas son las redes de equivalencia que tenemos que ser capaces de generar en el mundo que viene. No hay reglas, se van a constituir nuevas reglas y no todo está escrito todavía. No, se está reescribiendo, ¿no? Yo creo que sí, y que cada uno tiene una lapicera. Sí, en la Argentina, ¿cuáles serían los organismos que están trabajando por la paz? Mira, acaba de haber una ley de glaciares que se está discutiendo en la Argentina. Cuando vos ves la cantidad de gente que se inscribió para participar, para decir un posicionamiento, para hacer saber que hay un recurso que es propio, que es el agua, que verdaderamente tiene un lugar tan importante dentro de lo que es la supervivencia como un derecho fundamental de las personas, como un derecho humano. Sí. Y hay tanta gente que está volcada a manifestarse en función de poner un límite al capital. Yo creo que eso es fundamental, pero eso es un grado de participación. La participación está maltratada. Porque generalmente las audiencias públicas que se hacen para que vos vayas, diga lo que digas. Pero no son vinculantes. Claro, y después se toma la decisión que se toma. Claro. Entonces, darle más seriedad a las cosas que pasan, tomar en cuenta que mucha de la gente que está allí es representante de instituciones muy importantes, pensar que todos ellos que van allí pueden generar incidencia en los medios de comunicación, al mismo tiempo hacer movimientos sociales alrededor de esto. Yo creo que hay que ponerle límite a la imposición de dinámicas de poder. Y que vos decís en la Argentina tiene múltiples organizaciones en cada una de las provincias que bregan por derechos, que trabajan con los derechos de las personas, pero al mismo tiempo trabajan en función de la preservación del ambiente, en función de la temática de género, trabajan en función de las cuestiones que hacen a los derechos de determinado tipo de minorías. Y la verdad es que eso que tiene que ver con la forma de expresión social, la articulación en cómo cada uno de los sectores van generando masa crítica, pensamiento, incidencia y promueven derechos, yo creo que eso es muy valioso y lo tenemos que vivificar. A eso le tenés que agregar que hay instituciones que están siendo maltratadas desde el poder, porque hay lugares que estaban y hoy no están. Yo te digo, por ejemplo, lugares que le enseñaban a la gente a producir, a sobrevivir a partir de la huerta, bueno, el INTA, el INTI, le están vaciando de contenido. Y realmente esto también se tiene que reconfigurar. No todo tiene un sentido económico, sino un sentido social. Solamente económico, quiero decir, social también. Claro. Y a mí me parece remarcar, esto es muy importante, doctor, que usted señaló. El cambio viene desde cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que constituirnos en actores y para ello hay que estar trabajando todos los días de nuestra vida. Yo creo que hay lugar para eso y hay mucha gente que está en eso. Lo que pasa es que hay un repliegue social fuerte. Y además hay un modo Sí, además, otra cosa, doctor, hay una situación de estar en modo supervivencia muy fuerte también. Claro, pero el repliegue... Exigirle a la gente... Es buenísimo lo que traes, porque hay mucha gente que dice... Mira, yo tengo que llegar, estoy 12 horas en mi trabajo... Ya que no puedo, tengo que seguir andando. Y para seguir andando necesito trabajar más y hoy en día los que participan son los que tienen tiempo
y los que tienen algo muy puntual de interés sobre el tema. Y Entonces, un poco la vida resuelta también, porque bueno, entonces, el que claro, no llega a fin de mes. claro, pero esto es cuidado, que hay mucha gente que pone lo mejor que tiene, hasta el no tiempo que tiene, se lo pone a disposición de la causa colectiva. Que hay repliegue sobre las causas colectivas, no hay duda, pero que hay mucha gente que sigue bregando por Sí, eso hay que buscar seguirlo algún tipo de estimulando. transformación, por dejar a las generaciones venideras algo que valga la pena, por no pasar inadvertido en el mundo que nos toca vivir. Yo creo que hay muchas personas que tienen eso como un objetivo, Claro. y que son un faro a su vez, porque... Para otros. Claro, porque están mostrando que Ya cerramos eso vale eso. la pena, Sí. que eso tiene sentido. Y si no tuviera sentido, muchos dirían, ¿y qué hice yo de mi vida? Y yo creo que a ese lugar no va a llegar ninguno de aquellos que entregó su vida a la causa colectiva. Tal cual. Porque valió la pena. Yo quisiera cerrar ahí. Porque valió la pena. Exactamente, valió la pena vivir. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su presencia, su participación en este espacio. Nos volveremos a encontrar y nosotros nos reencontramos en nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.